Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Hoy tenemos el privilegio de compartir con el doctor y máster, él es Ludwig Villalta. Ludwig, sé muy bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo la has pasado? Muy buenos días, Juan Francisco. Muy buenos días a todos los que nos escuchan en la radio, en su casa, en sus oficinas, por la vía del internet a nivel nacional e internacional. Muy buenos días, que este día sea de éxitos y de bendiciones. Muchísimas gracias. Violencia intrafamiliar. En el juzgado segundo de primera instancia penal de delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer existe una denuncia. Esta denuncia entendemos que está vigente, ya se hizo público el documento, contra Juan Carlos Eggenberger, en la que su ex esposa, Ana Lucía Flores Wormsmer, lo acusó por violencia intrafamiliar. En el informe médico del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, se establece que la ex esposa de Eggenberger presentaba al momento del análisis un hematoma de 4 centímetros de diámetro, varios moretones lineales en el cuello, dolor intenso en el tórax y hematomas en el codo y muslo. De los golpes recibidos, patadas. El médico forense del INACIF recomendó por lo menos 2 semanas de reposo absoluto, así como analgésicos orales y tópicos, ejercicios respiratorios y uso de collarín. Esto supuestamente sucedió en septiembre de 2018. La pregunta es, ¿por qué una persona con este perfil, según sus documentos presentados al Tribunal Supremo Electoral, no se pudo detectar o no se sabía, incluso de una orden de captura en contra del señor Juan Carlos Eggenberger? Juanfra, muy interesante la pregunta. Y yo creo que este tema se puede analizar desde varias aristas. Desde las aristas eminentemente criminológicas, desde las aristas eminentemente políticas, desde las aristas legales y desde el punto de los derechos humanos, Juanfra. Hay un principio fundamental de que nadie puede ser vedado de sus derechos sin antes haber sido citado, oído y vencido. El único que puede limitarte tus derechos, Juanfra, es un juez. Y te los puede limitar en virtud de 7 principios fundamentales, que es la legalidad, la fundamentabilidad, la necesidad, la proporcionalidad, la idoneidad, la precisión en el acto. ¿A qué voy yo con esto? Que el Tribunal Supremo Electoral tiene una función no judicial, sino administrativa. ¿Sí? En tanto en cuanto ningún juez le diga al Tribunal Supremo Electoral, esta persona está vedada de sus derechos, se le tiene que presumir inocente. Ahora, yo comprendo, Juanfra, que dentro del Tribunal Supremo Electoral, qué bien quisiéramos que existiera un polígrafo, que existiéramos un análisis del lenguaje corporal, un análisis de la vida de la persona, para determinar si es honesta, si es honorable, si es capaz, si es digna, y sería muy difícil. El punto acá es de que hasta el día de hoy él no es condenado, él es sindicado. Puede haber una serie de evidencias, Juanfra, en este tipo de ilícitos penales, y yo quiero decirte que escribí el último libro que publiqué, y que la gran mayoría de jueces lo tiene porque hicimos un acto de cooperación. Le dimos a todos los jueces penales un libro que se llama La sana crítica razonada.
Y en el libro de la sana crítica razonada hablaba de un papel de la víctima, cuando en un momento particular la simple declaración de la víctima puede ser una prueba mínima, pero suficiente para poder indilgarle responsabilidades, inclusive condenarle a una persona. Y hablábamos de que este tipo de ilícitos se hacen en soledad, se hacen en el abrigo de la casa. No pueden haber más testigos, más que la víctima, el victimario y las personas que están en el círculo familiar. Pero también, Juanfra, en mi vida como litigante yo tengo varios procesos ahorita defendiendo a fiscales, he defendido a fiscales, directores de hospitales, he defendido a jueces, he defendido a muchos colegas, que estas leyes pueden utilizarse, todas estas circunstancias, para poder perjudicar por motivos espurios, por motivos abyectos, por motivos económicos, por una serie de motivos. Yo te puedo decir, Juanfra, yo tengo una hija a quien amo, la amo, es mi princesa, es mi nena preciosa, es la flor donde descansan todas las primaveras de mi vida. Y hay de aquel que con ciega locura la pretenda lastimar. Pero también tengo un hijo varón. Mi hijo ya va a ser abogado, es grande, es fuerte, es inteligente, es guapo. Y yo le pido a Dios de que en ningún momento dado no va a haber una Jezabel, una Dalila, una mujer que pueda indilgarle responsabilidades. He visto casos, Juanfra, en donde realmente hay personas, hay varones que son los que lastiman, agreden, y ellos son los que deben de ser sancionados con todo el rigor de la ley. Pero también he visto oportunidades en donde se malutiliza esta ley para, en un momento dado, perjudicar o tener un beneficio en contra del varón. Juanfra, ha habido casos donde las mismas damas se han autogolpeado y gracias a que hay cámaras se ha podido conservar esa evidencia. Y también he visto casos en donde han sido muy lastimadas y no denuncian. O sea, lo contrario. Existe lo contrario. Ahora, ¿qué pasa en esta situación? En esta situación, este hombre va a enfrentar un proceso penal. Se le van a indilgar todos estos hechos de violencia contra la mujer en su manifestación física en el ámbito privado, si no estoy mal. Y él tiene que responder ante estas situaciones. Hasta el día de hoy es inocente. Pero aquí viene una cuestión, él no va a poder en un momento dado dedicarse a su defensa que dedicarse a la campaña. ¿Sí? El Tribunal Supremo Electoral no puede en un momento dado prejuzgar o tomarte un análisis de todos los candidatos, de lo que fue lo que hicieron anteriormente. Simplemente con que tú presentes la ausencia de antecedentes penales y la ausencia de antecedentes policíacos, tu finiquito, tu fotocopia del DPI, tu partida de nacimiento y tus 2 fotografías. Yo no entiendo por qué las fotografías tamaño cédula, pero que están pidiendo, ya se considera. Ahora, aspectos, por ejemplo, como de honorabilidad, son aspectos tan subjetivos, Juan Francisco. Pero sin embargo, si están considerados, es uno de los artículos para poder ser elegible, que tiene que haber una reconocida honorabilidad. En este caso, como en algunos otros, ya en el pasado, el estar sindicado le resta puntos a mi honorabilidad. Mira, Juanfra, esto es también muy discutido. Por ejemplo, el que tú le debas una tarjeta de crédito y le debas intereses, ¿te resta honorabilidad? El hecho de que tú te hayas retrasado con la pensión alimenticia 1 o 2 meses, ¿te resta honorabilidad? Hay denuncias espurias, hay denuncias abyectas, hay denuncias que en un momento dado se hacen con el fin de perjudicarte y deteriorarte tu imagen. Pero tú puedes salir absuelto. Tú puedes salir en un momento particular totalmente libre de todos estos cargos. Esto de la honorabilidad sigue siendo tan discutido porque ¿cómo puedo probar yo que tú no sos honorable? Es muy subjetivo. Claro, pero podemos tener ciertos parámetros, Juanfra. Parámetros como si no has sido condenado.
parámetros como el tipo de denuncias, el tipo de circunstancias que pudiste. Ahora, también hay que tomar en consideración que las condenas no son eternas. No se te puede condenar ad eternum, es decir, a la eternidad. Cometiste un hecho cuando tenías 18 años, ahora tienes 58 y todavía se te va a recriminar por el hecho que tuviste 18 años. Las sanciones... Mira qué interesante lo que estás diciendo, porque abrimos con el caso del señor Juan Carlos Engelberger, pero inmediatamente lo primero que me viene a la mente es el caso del Pollo Ronco, sí, de Alfonso Portillo, sí, porque estamos hablando de una persona que cometió un ilícito en Estados Unidos, a donde fue reclamado, fue condenado, purgó esta condena, hay que decirlo, allá tuvo buena conducta, la condena no cumplió al final, que eran creo que los 60 meses, no los cumplió con la totalidad, y el sistema estadounidense se dio por satisfecho, hubo devolución de ese dinero ante los fiscales de Estados Unidos, no en Guatemala, y regresa a Guatemala. Eso hace que se recupere la honorabilidad, el haber pagado una condena por haber cometido un ilícito. Mira, Juanfra, hay diferentes tipos de condenas y diferentes tipos de penas. Están las penas privativas de la vida, que en el caso de Guatemala es el único de los pocos países en donde la vida es un derecho. Y al igual que Estados Unidos, Cuba y otros países, Guatemala, dentro de su constitución, te pueden quitar la vida, como si fuera un derecho humano. Muchos han dicho que la vida no es un derecho, sino es la condición necesaria a través de la cual se cumplen los demás derechos. Y que existen errores judiciales, Juanfra. Es más, la Sagrada Biblia en el libro, en el Pentateuco, habla que para condenar a muerte a una persona mínimo se necesitaban 2 testigos. Y han habido casos en Italia en donde condenaron al sujeto y años después aparece que era inocente. La cuestión. La otro tipo de penas, Juan Francisco, son las penas privativas de libertad. Las penas de prisión, las penas de cárcel. El otro tipo de penas es las penas económicas, las penas pecuniarias, donde tú pagas una multa, donde inclusive la extinción de dominio puede considerarse como tal una pena económica. Pero también existen las penas donde se te privan del ejercicio de ciertas facultades o ejercicio profesional en diferente rango. Por ejemplo, notario que comete un ilícito penal, ¿sí? Por ejemplo, un médico que haya cometido, se te puede limitar el ejercicio de la profesión, pero tiene que estar en la sentencia. Si un político en el ejercicio de su función comete un ilícito penal, dentro de la sentencia debería existir la prohibición taxativa y expresa de que ya no puede optar a un cargo público por un determinado tiempo. Pero si no lo dice. Si no lo dicen, ojo, aquí viene mucho para los abogados. Hay un derecho, hay un principio, el corpus juris de derechos humanos establece una máxima y un principio fundamental de interpretación. Los derechos humanos se deben de interpretar extensivamente cuando favorece a un individuo y restrictivamente cuando lo perjudican. En este punto, Juanfra, la sentencia debe ser clara. No puede haber una sentencia ad vitam, de por vida. ¿Sí? Ahora, en el caso del presidente, el Tribunal Supremo, Alfonso Portillo, salió absuelto aquí en Guatemala, y las leyes guatemaltecas le dijeron él es inocente. Los tribunales de justicia de Estados Unidos, me acuerdo fue el juez Patterson, si no me recuerdo, sí. Lo condenó y salió. Pero el juez Patterson no, en un momento dado, no estableció que estaba limitado en el ejercicio de sus derechos políticos de por vida. Claro, obviamente, tú no vas a poner a un tacuacín cuidando el gallinero, pues. Igual, en un momento particular, Juanfra, tampoco a un violador de niños no lo vas a poner en una guardería. Por eso existen el registro de agresores sexuales. Pero si no está en ley, no podemos decir vamos a condenar de por vida a un sujeto. Eso podría significar que hace 4 años Alfonso Portillo no tuvo la oportunidad de correr para diputado. En estas elecciones ya fue proclamado para correr como candidato a diputado por el partido Bien.
Sí. Significaría que este año sí lo podría hacer, que el criterio podría variar. Aquí en Guatemala no tiene procesos abiertos, Sí. no es perseguido por la justicia. Está como cualquier otro ciudadano y cumplió una condena ya en los Estados Unidos. ¿Significaría entonces que él ya cumpliría con la idoneidad y ya podría ser electo? Fíjate, Juanfra, que es una de las preguntas súper interesantes y te quiero responder jurídicamente. Sí. Jurídicamente hay un antecedente. Jurídicamente el Tribunal Supremo Electoral en la época pasada dijo, esta persona no cumple con los requisitos de idoneidad. Tenemos que ver los argumentos vertidos, ¿por qué no es idóneo? ¿Por qué no es honorable? Si ya en esta oportunidad todos los argumentos que el Tribunal Supremo Electoral que manifestó en su oportunidad ya no tienen la misma validez porque hay contraargumentos, debería de inscribirse. Pero si se mantienen, qué feo para el Tribunal Supremo Electoral decir, hoy no puede, hoy sí puede. ¿Por qué? Porque a mí me da la gana. Lo mismo ocurre en el caso de la candidata presidencial, Suri Ríos. Va a ser difícil que la Corte de Constitucionalidad cambie su postura. Si hace unos meses dijo que no podía, que tenía prohibición, en 2 meses no va a cambiar de postura. Si son los mismos magistrados que emitieron este fallo. En el caso del presidente Portillo, creo que fueron los mismos magistrados, si no estoy mal. Sí, a mí me surgió otra circunstancia, pero para mí al final yo estoy como que también tratando de leer los tiempos políticos y encuentro que, por ejemplo, otra vez va para candidato a diputado el diputado Ubico, allá de Chimaltenango, y ahora pues también viene otro de sus hermanos, etcétera. El Tribunal Supremo Electoral lo dejó correr y después se supo que hacía 10 años había purgado cárcel en los Estados Unidos por casos de narcotráfico y lavado de dinero. Ahora ya es más conocido ese tema. Entonces, ahora que lo conoce el tribunal, pero como ya una vez lo dejó correr, esta vez, a pesar de lo que conoce, igual lo dejaría correr. Entonces, infiero de tu punto de vista que sí, una vez dije sí, pues tengo que seguir diciendo sí. Sí, es que aquí viene otra interpretación de la ley, Juan Francisco. Es los derechos adquiridos. Ojo, aquí viene, el Tribunal Supremo Electoral no tiene por qué andar investigando, inquiriendo toda la vida. Si tú le presentaste que no tienes antecedentes penales, tú le presentaste que no tienes antecedentes policíacos, le presentas que no tienes cuentas con la Contraloría General pendientes, le presentas que tú eres guatemalteco, ¿el qué tiene que hacer? Inscribirte. Inscribirte. Sí. Ahora, cuando es Vox Populi, una noticia como la del presidente Portillo, todo a nivel nacional e internacional, un presidente guatemalteco condenado en Estados Unidos, cuando a veces existe un principio internacional de no entrega de nacionales por motivo de soberanía, por un derecho adquirido, el diputado Ubico tendría que participar. Ok. Estamos platicando. Me gusta tus explicaciones, Edwin, porque las miro muy objetivas, ¿verdad? Con desapego total. Ahora, viene otro caso. Hoy te estoy presentando caso tras caso de lo que está sucediendo, sí, y que está tan así, que es el del actual hermano del presidente de la República, es decir, el presidente en funciones, el que está ejerciendo la presidencia del Ejecutivo. Samuel Morales, el hermano del presidente Jimmy Morales, está ligado a un proceso. Eso es indiscutible, está ligado a un proceso. Pero sin embargo, no tiene antecedentes penales, no tiene antecedentes policíacos, a pesar de haber sido capturado, etcétera, todo el proceso. Porque ya se demostró, y con información del director de la Policía Nacional Civil, dijo que él cumplió con los requisitos para limpiar sus antecedentes policíacos y ya está en vísperas de optar también como candidato a una diputación. ¿Cómo debería interpretarlo el Tribunal Supremo Electoral? Porque estás hablando de que él es el hermano de un presidente en el ejercicio de la presidencia. Sí. Y lo digo tan así porque es algunos de los puntos que la gente dice, mire, pues que él es hermano, pero ahorita en este proceso sí es el hermano del presidente. Pero si él llegara a ganar, va a ser hermano de un expresidente. Sí. ¿Cómo lo interpretas? Mira Juanfra, aquí esto me lo han comentado en algunas oportunidades algunos colegas. Uno como abogado puede alargar el juicio eterno, y lo puede alargar años, Juanfra.
Y esto es parte del debido proceso y esto está en ley. ¿Sí? Qué magnífico fuera tener un sistema judicial guatemalteco parecido a los sistemas anglosajones, porque son más rápidos, más expeditos. Pero yo he llevado casos que duran 10 años. He llevado un caso efectivamente donde condenan al sujeto, apelan, se repite el proceso. Lo absuelvan, apela al Ministerio Público y se repite el proceso. Se va a casación, se repite la apelación. Se va otra vez a casación, absuelven y otra vez vuelve el amparo. Regresa el amparo y otra vez se repite el proceso. Sí. A la gran... Pasaron 7 años, 8 años. Muchos amigos saben perfectamente esto, colegas abogados. En el caso ¿cómo se llama? Samuel Morales. Don Samuel, él ahorita es inocente. Sí. Obviamente él será inocente hasta que haya una sentencia firme, ejecutoriada y plena, como cosa juzgada. ¿Qué indica esto? Que primero tiene que haber un juicio, tiene que haber un debate, después del debate tiene que haber una sentencia, después de esa sentencia se va a apelar, después de esa apelación puede regresar otra vez al proceso para que se repita el proceso, él sigue siendo inocente, después se vuelve a confirmar, vuelve a haber apelación, puede haber otra contraapelación, se puede ir a casación, la casación repite, esto se puede ir otra vez a amparo, se va a la Corte de Constitucionalidad, la Corte Constitucional lo puede regresar y esto se puede ir alargando. Y siempre él va a tener el estatus de ¿qué? Inocente. Pero te voy a hacer una consulta que también lo platicamos ayer con algunos colegas, Ludwig, pero te lo voy a plantear cuando regresemos del siguiente encuentro con nuestros amigos, los patrocinadores. Ya volvemos. Libertópolis.com. Ideas con valor. Bueno, le estamos platicando con el doctor y máster Ludwig, y yo me siento de alguna manera muy ampliado, digamos, de las explicaciones que nos estás compartiendo y a todos ustedes, estimados amigos. Pero es lo que platicábamos ayer. El señor Samuel Morales no podría correr si el juzgado en su momento no le hubiera levantado la orden de prisión preventiva que tenía y que la hubiera cambiado por el arresto domiciliar, porque esto significa que él, que es la pregunta que quiero hacerle a Ludwig. Miren ustedes, Ludwig, significa que una persona que esté en este momento preso, que no esté gozando de su libertad física, pero que solamente está sindicado y que no está condenado desde una cárcel preventiva, podría ser candidato de elección en estas elecciones, ¿sí o no? Sí, Juanfra, sí puede. Y te digo por qué. Tú me haces esa cara. Si está en prisión preventiva, la prisión preventiva es una medida cautelar de seguridad de la persona. Y es de seguridad de la persona con un solo objetivo, que no haya peligro de fuga o peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad. El peligro de fuga se puede limitar en muchas oportunidades, en el caso, por ejemplo, de entregar tu pasaporte, por ejemplo, en el caso de tener a personas garantes, una figura que en el caso de Valdizón, en Estados Unidos es muy conocido, la figura del garante. Pero, aquí viene una cuestión. La obstaculización a la averiguación de la verdad también puede ser evitado, y puede ser evitado a través de los controles telemáticos, de los brazaletes, para evitar que haya contacto o manipulación en eso. Pero eso no es una condena anticipada, Juanfra. Esto no es una condena anticipada. Se tiene que respetar la presunción de inocencia. Claro que la diferencia entre una cárcel aquí en Guatemala de condena y una cárcel de prisión preventiva son las mismas, la misma comida, la misma situación es lo mismo, pero en teoría y jurídicamente una es preventiva y la otra es de condena. En la preventiva se tiene que tomar en consideración de que es inocente y que tiene que tener un trato inocente, y el juez lo único que ha limitado es la locomoción, lo único. Sus derechos civiles y políticos no. Ahora, si no se puede desplazar, él puede faccionar o puede darle un mandato a una persona
para que a través de esa carta poder, ese mandato, representación administrativa, judicial, para que en su nombre pueda gestionar a determinadas instituciones. Entre los requisitos del Tribunal Supremo Electoral no está que se circunscriba in situ, en presencia permanente en un lugar. Simplemente tú envías tus documentos. Pero si yo no puedo enviar los documentos a través de un mandato, yo puedo enviar a alguien que presente esos documentos por mí. Ok. ¿Sí? Ahora, ¿qué ocurre si lo condenan después? Ya no puede optar a ese cargo. Ok, es parte de lo que nos preguntan. Primero quiero agradecer también la comunicación que ustedes muy amablemente nos están enviando. Eunice Loarca nos dice, qué manera de empezar este día. Gracias por tener al doctor Ludwig Villalta en el programa para instruir a los ciudadanos. Felicitaciones por el programa, Juanfra. También Giovanni Monzón, que se nos ha unido. Eric Kumar, muy buena explicación. También a Manuel Alberto Zarco, gracias. Lucrecia Guerra nos pregunta, ¿qué pasa con el antejuicio hablando de Samuel Morales? Ya no seguiría el juicio, y yo le sumaría, ¿y qué pasa si este juicio se acelera y él resultara condenado? Pero que obviamente en este proceso, entendido que ahorita en este proceso él está libre, o sea, tiene arresto domiciliar, pero se lo dieron para toda la República, entonces está en toda Guate, ¿va? Y dos, es qué pasa con su juicio, qué pasa con este proceso, y segundo, qué pasa si él fuera condenado en el mismo. Juanfra, es que la condena no es ipso facta. Es decir, él puede ser condenado en primera instancia. Tiene los recursos de apelación. Del trámite de la condena de primera instancia a apelación, puede durarte 3 meses, puede durarte varios tiempo. Si la apelación le desfavorece, él tiene casación. Y se va a la Corte Suprema, estamos hablando otra temporada más. Dentro de la temporada, entre la apelación y la casación, entre la primera instancia y la segunda instancia, tú puedes plantear nulidades, puedes plantear reposiciones, puedes plantear recursos, puedes plantear amparos, y eso te va retrasando. Esas tácticas maliciosas, perversas de los abogados, pero existen, y están en ley. Ojo, es debido proceso, no es juicio justo, que son 2 categorías diferentes. Mi próximo libro se llama Juicio Justo, porque después de 20 años de docencia universitaria, darme cuenta del debido proceso es una categoría más legalista, someter a las partes a la ley. El juicio justo es someter el proceso a la justicia, que son 2 categorías diferentes. Distintos, sí, qué interesante. Son categorías diferentes. Ahora bien, ¿qué puede pasar si en dado caso lo condenan a él? Ya no puede ejercer el cargo, ya no puede, sería otra persona la que podría ejercer eso. Eso sería si fuera en el proceso inmediato. Sí. Sin embargo, como muy bien decís, aquí en Guatemala al final hemos visto el nivel tan bajo de efectividad de los operadores de justicia. Sí. Es decir, poder llegar a una condena o una absolución puede llevarte cualquier cantidad de años, sí, literalmente. Yo creo, tú y yo conocemos a un amigo que le apreciamos mucho, tenemos gran cariño a este amigo. Lleva 17 años en su proceso. Imagínate, 17 años. Más o menos. Sí, así es en y no ha sido condenado. O sea, sí, fue condenado, apelación, y ahí estamos. Y es parte del debido proceso, parte de las posibilidades que da la ley. Y también desgastante para él porque pasa la mayor parte de su tiempo pensando en las estrategias, pensando en defensas, pensando en un montón de circunstancias. Y como él es nada más un ejemplo de, me podría atrever a decir, miles de guatemaltecos sí, que algunas veces por cosas de carácter administrativo que se fueron a lo penal o de lo civil a lo penal, y uno dice, pero ¿y en qué momento? Y es un mundo de, algunas veces, llamémoslo así, de obstáculos que te impiden realmente llegar a un juicio justo, aun cuando pareciera ser un debido proceso. Sí, así es, Juanfra. Yo tengo un caso ahorita de un colega que lo estamos apoyando, llevándole la defensa técnica. Y llegó a la conclusión, él siendo abogado del consumo, bueno, yo mejor acepto la condena, ya estoy cansado de llevar 7 años este proceso. Me está desgastando. Le hubiera salido más barato. Moral y todo. Mejor que me condenen 5 años conmutable y todo esto, cumplo la condena y todo 5 años, ya quiero paz y tranquilidad. ¿Por qué? Porque estoy gastando tiempo, estoy dejando mi oficina, estoy pagando abogados, estoy de arriba abajo, estoy dedicándole el 80% de mi tiempo a esto.
y no a mis recursos. Pero eso es parte del sistema, Juanfra, eso es parte de las estrategias de los abogados, está eso en el proceso, está en ley, y así es la justicia en Guatemala, muy administratocentrista, muy lenta. Aquí en Guatemala hay casos en donde, por ejemplo, me parece, los conocedores del derecho, en el caso del señor Ronnie López, que era fiscal de crimen organizado, tantos meses sin haberle indilgado cargos. Y guardado. Y guardado. Gente en primera, ya cumplió la cuestión del juez Chiroy, yo creo que ha cumplido la pena, hasta además, y no ha llevado ni a juicio. Correcto. Mira, nos hacen una pregunta que es capciosa, pero creo que vale la pena poder hacerla. Edgar Fonseca pregunta, dice, entonces, ¿la rancherita puede ser inscrita para un cargo de elección? Sí. Rotundamente, sí. Total. ¿Cómo se llama el rancherita? No, don Edgar Fonseca. Don Edgar, sí. Legalmente sí. Porque ella está sindicada. Claro, imagínate que podríamos alegar de que en un momento ella actuó bajo coacción, que actuó bajo amenaza, que estaba, y podemos una causa justificativa, o lo que sea con la defensa, y un juez la declara inocente. Lo difícil, veo yo, es cómo firmar los documentos. Sí. Pero ella hasta ahorita no está condenada. La rancherita, el peor criminal del mundo, el más grotesco, abominable y deleznable criminal, va a ser culpable solo en sentencia, debidamente ejecutada y en cosa juzgada. Ante nosotros puede ser un monstruo hecha mujer, pero ante los ojos de la ley se le debe de presumir inocente. Qué bien, muchas gracias, dice Edwin Saavedra, nos hace una pregunta general, buen día, ¿qué pasa con el impedimento constitucional por ser pariente en los grados de ley del presidente en funciones? Y Pedro Ángel Jaibal Juárez dice, muy buen programa, saludos, muchísimas gracias. También se ha unido Vilma Elizabeth Gordillo, Lisbeth Mejía también que se ha unido. Muchas gracias, dice, muchas gracias también por lo que me toca a mí, dice, da gusto escuchar brillantes programas, gracias por lo que nos toca. Pero dentro de todo este proceso al final, y fue la pregunta con la que arrancamos en la mañana, Ludwig, en este proceso electoral, y dadas las circunstancias y lo que estamos viendo y lo que seguimos, ¿podemos creer, podemos confiar en un Tribunal Supremo Electoral para estas elecciones? O tenemos, que esa es otra cosa, tenemos que creer, pero podemos confiar, podemos creer los guatemaltecos en este proceso electoral, Ludwig. Mira, Juanfra, y te quiero responder como humano, como ciudadano. Lastimosamente, nosotros tenemos lo que merecemos. Y votamos por quien creemos. ¿A qué voy con esto, Juanfra? Mucha gente decía, entre el doctor Sugar Montano, y Otto Pérez, el otro está viejito, ¿no? El otro, y votaron por Otto Pérez. Sí. Y la gente le quería, y fue un voto. Sí. Ahora con Jimmy igual votaron, se votó por Jimmy porque era esto, y la gente lo votó, lo eligió, nadie le presionó. Los diputados del Congreso, me parece ridículo que diputados 20 años, 20 y tantos años repitiendo, ¿y quién los elige? ¿Quién los vota? Y si eligen el voto es porque la gente confía en ellos. Y fueron estos diputados los que eligieron de manera indirecta a los miembros del Tribunal Supremo Electoral. Correcto. La confianza, para ti, para mí, tal vez desconfiamos de un diputado. Pero ¿cuántas veces ganó don Aristides Crespo en Escuintla? Sí, todas las veces. Los Arévalo en Totonicapán. Todas las veces. Entonces viene la gente que votaba por ellos, sí confiaban en ellos. Mario Taracena. Sí. La propia Ninette Montenegro. Claro, entonces dices tú, y tal vez tú y yo desconfiamos, pero la gente sí les confía, por eso les da el voto. Claro, obviamente, Juanfra, aquí vienen varias cuestiones que es importante, y eso es lo que yo a ti te decía, y decía en el programa, es importante educar a las élites, y no solo a las masas, porque las élites toman decisiones.
Para mí es 1000 veces mejor capacitar a jueces y magistrados porque ellos son los que tienen la responsabilidad y la decisión en muchos casos. Mira, yo a veces me he dado cuenta, a veces mis libros los he otorgado, les he dado a la Asociación de Jueces muchos libros porque veo la importancia de formar juristas. Tú y yo estamos conscientes de que necesitamos un cambio total. Que creemos, por ejemplo, en la Corte de Constitucionalidad y sus fallos, creemos o no creemos, en lo particular yo difiero de muchos fallos. Pero ¿quién los eligió a ellos si no fueron los diputados, los órganos, a través del voto de confianza que les dimos cuando fuimos a votar? La confianza, tú y yo, y muchos de los que nos escuchan, ya la perdimos en el sistema político. Ya la perdimos en muchos candidatos. Pero hay mucha gente que va a votar por ellos. Busca nuestra página de Libertópolis en Facebook. Solo teclea facebook.com/libertopolis.com. Libertópolis.com. Encuéntranos en Facebook. Libertópolis. Promueve una sociedad de personas responsables y libres. Que buscan su felicidad. Quiero seguir agradeciendo la comunicación que este día tenemos. Lester Díaz nos dice: qué exquisitez para los estudiantes del derecho escuchar al doctor Ludwig en tan brillante, magistral y doctrinaria de los temas jurídicos. También don Federico Rosales Arzú, muchísimas gracias por estar en sintonía. Otto Martínez: se necesita tener a la vista más información de los candidatos, pero le cuento que ahora no vamos a poder nosotros, en pleno tercer milenio, en siglo XXI, ese grupito de magistrados del Tribunal Supremo Electoral nos ha limitado que a través de las redes sociales podamos tener información de los candidatos. Y dice Menéndez Víctor: ¿y qué piensa Villalta acerca de Telma Aldana? Vamos a preguntarle. José Rafael Pinto de la Rosa dice: no es que se confíe en ellos, al estar escondidos dentro de los listados, la gente ni sabe por quién votan, la gente vota por el símbolo o por el dibujito, dice. Aivy Gutiérrez: excelente, qué cátedra magistral. Y también a Ángel Jaibal: muy buen programa, salud. Pues muchas gracias a ustedes por su amabilidad de estar en sintonía. Y sí, es lo que pretendemos, el educarnos, el aprender todos los días. Ahora, aquí hay una situación bien importante. Decías algo, que el Tribunal Supremo Electoral, y así iniciaste diciendo que no está marcando o no establece... no es un ente que pueda crear leyes, ¿verdad? Pero sin embargo sí limita algunas leyes. Para mí en lo particular, y no sé si ahí vamos a chocar, mi querido Ludwig, pero yo estoy en contra que se me limite el artículo 35 constitucional de poder utilizar cualquiera medios de difusión para poder llevar el mensaje que yo quiera, sin licencia, sin previo aviso, sin previo conocimiento, porque se está atentando contra mi posibilidad de informar y ser informado. No sé qué pensás al respecto. Primer punto, Juanfra, no es el Tribunal Supremo Electoral que te lo está limitando. Te lo limitó el organismo legislativo a través de la ley. La ley fue creada en el organismo legislativo y el organismo legislativo dictó las reformas al decreto 1-85, la ley electoral y de partidos políticos. Correcto. En principio fue el legislativo al crear la ley. El Tribunal Supremo Electoral solo para corregir entonces, viene de los mismos diputados al Congreso de la República. Claro, así es. Ok. Lo que a mí me da, no sé qué una X más a los diputados. Bueno, que los mismos se autolimitaron. Antes se quejaba que el Tribunal Supremo Electoral no tenía colmillo, no tenía dientes. Uh-huh. Te podía sancionar haciéndote un poche y pórtese bien. Claro. Hoy no. El Tribunal Supremo Electoral
Tiene a la SAT, tiene a la Contraloría, tiene a la Superintendencia de Bancos, tiene a la Superintendencia de Telecomunicaciones. Es más, la ley le faculta al Tribunal Supremo Electoral poder realizar la muerte civil, la intervención de los medios, el manejo económico de un medio publicitario. ¿Sí? A la gran. ¿Sí? ¿De veras? ¿A qué horas? Ahora, fue la ley la que le dio ese colmillo al Tribunal Supremo Electoral. Se va a limitar todas esas potestades, sí y solo sí, la Corte de Constitucionalidad, a través del amparo o de inconstitucionalidad que estableció la Cámara de Medios, lo declare con lugar. Más otros 7 que también presentaron para un total de 8. Para un total de 8. Correcto. Hasta ese momento se te va a decir, sí, aquí yo comparto, Juanfra, porque el derecho a informar y ser informado es un derecho constitucional. Pero la libertad de empresa es un derecho constitucional. Pero vos lo acabas de decir. Ahora resulta que el Tribunal Supremo Electoral tiene la facultad de decirme, mire, esa corbata que cargas, ¿verdad? Que está bonita, está ponible. Te costó 100, véndasela Juanfra en 20. Claro. Porque tiene la potestad de hacer un descuento de hasta el 80% sobre tus productos, bienes o servicios en este proceso electoral y solo durante este periodo, del 16 de marzo al 16 de junio. Pero en ese periodo puede quebrar a una empresa. Sí. Resulta que solo tenés 10 corbatas y las 10 te cuestan 100 y ahora solo las puedes vender en 20. Sí. Y es absolutamente legal. ¿Sí? A mí me parece una medida como las de exprópiese, como las venezolanas. Sí. Así es, Juanfra, yo comparto tus ideas. Comparto totalmente eso. Cuando uno es empresario y tú que enseñas emprendimiento, nadie sabe lo que le cuesta a uno poner su negocito. ¿Sí? Para que otro venga y te diga, por ejemplo, al señor que vende panes en la esquina, que yo le saludo. ¿Y cuánto vende su pan con frijoles? 4 quetzales, con chilito y esto. Viene y que venga otro y lo intervenimos. Su pan no va a ser de 4 quetzales, su pan va a ser a 1.50. Él está cobrando la gasolina desde, digamos, una de 21... cuento Mario Alioto, se viene en su carro, gasta su gasolina, madruga, sale temprano, todo eso va sumado. Cabal. El precio que da 4 va porque va incluida la gasolina que utilizó, el tiempo que utilizó, el ir al supermercado que utilizó. El tiempo es dinero. Así es. ¿Sí? Y él sabe que con esta venta puede subsistir, pero yo no vengo a poderle poner el precio. ¿Sí? Es un principio económico. Ahora, lo que ha faltado mucho es el análisis econométrico de las leyes. Qué bonito eso que acabas de decir. Y no solamente de estas. De todas las leyes. De todas las leyes. El análisis económico de todas las leyes. Sí. En general, correcto. Cuando los diputados comprendan la importancia del análisis econométrico de las leyes, no van a estar haciendo leyes casuísticas, leyes que las ven bonitas, pero todo tiene un costo económico. Correcto. Entonces, yo creo que ojalá que la Corte de Constitucionalidad otorgue el amparo. Imagínate, estudias, te preparas, capacitas, viajas, haces un libro. Con todo lo que cuesta en Guatemala, lo editas, lo publicas y lo tratas de comercializar. ¿Cuánto cuesta? 100 quetzales. No, te dice el Tribunal Supremo Electoral, lo tiene que vender en 20. Sí. Claro. Dice Vladimir Baches, dice, ¿será posible que el doctor Villalta les dé una cátedra a las autoridades electas antes de tomar el puesto para que conozcan y aprendan qué facultades tienen según la ley y qué no puedan hacer? Pues mire, hay que proponérselo. Una sustentadita a cada candidato, ¿a usted? Bueno, no daría tiempo que son 27, ¿verdad? Rápidamente, la siguiente pregunta tiene que ver, y no te lo anticipo, tiene que ver directamente con lo que va a suceder ahora con Viva. Ya no tienen un candidato presidencial que fue electo en una proclama y él asumió la presidenciabilidad, pero resulta que renuncia. ¿Qué va a pasar en este caso? Hay que proclamar una nueva asamblea, o va a subir el vicepresidenciable, o qué pasa en este caso, porque Viva dice que ya anda buscando
Pero es que esto no es de buscar, sino que este es otro proceso. Pero como siempre, hay algunas personas que tal vez no han comprendido esta dinámica. Estamos hablando en general, no nos estamos refiriendo a un candidato o a una candidata, ni estamos a favor de ningún candidato, por quienes han estado preguntando. Pero ¿y qué pasa con el tema de Telma Aldana? Están evadiendo la pregunta, o sea, no sé qué parte del programa no hemos sido claros y completamente explícitos. Estamos presentando un panorama general en lo absoluto. Doctor Villalta, ya para finalizar en estos últimos minutos que nos quedan, por favor, ¿qué va a pasar ahora entonces con la agrupación Viva? Y se quedaron sin candidato, renunció el candidato, pero fue el candidato que proclamaron las bases. ¿Qué se hace en este caso? Mira, Juanfra, el candidato tiene que nacer de las bases. No es nombrado, no es designado. Es de los primeros puestos democráticos consensuados. Nace a través de las bases departamentales, municipales, las que lo tienen que proponer. El libro, creo que si no estoy mal, el libro 2 de la Ley Electoral de Partidos Políticos define a los órganos políticos y a los partidos políticos. Y los órganos los divide a través de 3 aspectos: los órganos nacionales, los órganos departamentales y los órganos municipales. Pero hay un órgano que es importantísimo a nivel nacional, que es la Asamblea Nacional. Y la Asamblea Nacional es cuando están todos los representantes de todo a nivel municipal, ¿sí?, que van a decidir democrática y legítimamente y libremente quién va a ser su candidato. No puede ser así como yo sube el vice, no, tiene que ser electo. Ok. Sí. Entonces se tiene que volver a realizar una asamblea nuevamente, y de esta asamblea tiene que surgir los candidatos, y de los candidatos es la asamblea la que tiene que elegir quién los va a representar. Ok, ¿sí se queda entonces el vicepresidenciable porque él ya fue electo en una asamblea, o podría presentarse completamente otra dupleta? A mi parecer, podría ser solo el candidato presidencial. Ah, ok. Entiendo. Ludwig, con esta pregunta nos tenemos que retirar ya. Estoy, pero altamente agradecido de todos sus comentarios. Muchas gracias por seguirnos, por todo lo que ustedes manifestaron. Gracias, creo que este es el objetivo de Contravía por la mañana. Estuardo, hoy obviamente por actividades también de carácter profesional no se encuentra en Guatemala, pero mañana ya está, amenaza con regresar a las 6 de la mañana, así que a todos ustedes muchísimas gracias. Ludwig, en nombre de Estuardo y de tu servidor, estamos altamente agradecidos de que nos hayas hecho el tiempo y compartir con nosotros tan brillantes exposiciones. Juanfra, nosotros en la Academia de Ciencias Penales y Derechos Humanos, la cual yo presido, vamos a realizar un curso sobre las leyes, sobre los ilícitos electorales, dirigido a fiscales, candidatos, en la sede de la academia, que es en el Colegio Valle Real, que está a 150 metros de la entrada a la universidad a través por el periférico, y lo vamos a iniciar el 1 y el 2 de marzo. Ok, hay que estar ahí. Claro, obviamente es importantísimo. Entre los conferencistas está don Julius Telamonte, tu servidor y otros colegas que hemos analizado esta ley, porque de nada te le sirve al candidato trabajar tanto para que una vez llegue lo voten por un ilícito penal. Excelente. Pues bueno, muchísimas gracias, te estoy altamente agradecido. Si quieren más información de esto, hay un contacto. Sí, el teléfono es el 5084-5444. 5084-5444. En la página de la Academia de Ciencias Penales y Derechos Humanos también se le puede contactar. Ok. Bueno, ese es el panorama. Nos vamos a un encuentro con el patrocinio de ustedes, porque si no, de aquí, no, después de aquí nos vamos a la San Martín. Eso téngalo usted por seguro. Pero ahorita nos vamos a un corte, ya volvemos. Ahora puedes ver todos los programas de Libertópolis por Facebook Live. Facebook.com/Libertópolis. Transmisiones de Libertópolis por Facebook Live en directo. Disfruta de nuestros programas y dale compartir. Mañana con nosotros el doctor Ludwig Villalta. Vamos a hablar acerca de es un acuerdo, ¿verdad? Buenos días primero, ¿verdad? Muy buenos días, Estuardo. Es el acuerdo 99-2019,
En el Tribunal Supremo Electoral todo se detiene a las 2 de la tarde. Sí. Ahí a las 2 de la tarde, 2:01 minuto, ni la mosca está. Sí. Hasta la mosca se va. Sí, ahí sí es en el Tribunal Supremo Electoral. Sí. Y a quien se queda, lo echan. Ahí ya, bueno, ¿qué estás haciendo ahí? Me estoy adelantando el trabajo para mañana. No, fuera. Le dicen a la gente. Sí. Ahí los echan a las 2 de la tarde. Sí, ahí, así es, no se tienen una subtradición mera fea. Extraña. Y entran a las 9, creo yo. 5 horas de trabajo. Sí, pues. Y una de almuerzo y media de 2 de almuerzo. 2 de almuerzo. Y media de refa todavía. 2 horas y media. Trabajan 2 horas y media. 2 comen y media de refa. 5. Sí, rapidito para salir. Ya, para salir, olvídate, cola. 2 menos 5, ya todos en la cola. Los albañiles son babucha comparado con los trabajadores del Tribunal Supremo Electoral. Así son ahí. Pero todos sacaron esta cosa. Dice la Rosa María Bolaños que ni enterada, que no sabe ni cómo salió eso. Tristeza, Estuardo. Es la encargada de la unidad de medios, pero dice que no sabe nada de eso. Muy triste, muy lamentable. Yo quiero... este es un tema sumamente delicado, es un tema sumamente preocupante, Estuardo. Y quiero, antes de iniciar la conversación, decirte que a lo largo de la historia el pensamiento es el motor que mueve la humanidad. Se pueden limitar muchas circunstancias, muchos derechos, pero el pensamiento es muy difícil de limitarlo. Solo puede regularizarse el uso a través de ciertos instrumentos legales. Uh-huh. En las épocas anteriores, dictatoriales, la emisión del pensamiento era una arma inequívoca de potencialidad para derrotar regímenes, para derrotar gobiernos, y era peligroso. A partir de varias circunstancias y a partir de desligarse el Estado de la Iglesia, aparecen principios fundamentales, Estuardo, como la libertad, como la igualdad y como la fraternidad. Mucho de esto tiene que ver con los albañiles o los masones, que en un momento particular se hacían a sí mismos y trataban de edificar un templo de Dios en su corazón y también una sociedad más humana. ¿Y a qué voy con esto, Estuardo? Porque, en primer lugar, la libertad, la igualdad y la fraternidad han sido las consignas fundamentales de todos los derechos humanos desde 1212, 1776, 1789, 1945. Si tú te das cuenta, la libertad, la fraternidad y la igualdad lo contemplan la gran mayoría de constituciones, e inclusive nuestra Constitución en el artículo 4 habla de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Si tú te das cuenta, la Revolución Francesa habla de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Y ojo, la libertad y la libertad de pensamiento implican 3 aspectos a evitar: la ignorancia, la ambición y la tolerancia. Cuando hablamos de ambición, Estuardo, es uno de los grandes animales y monstruos con los que peleaba Don Quijote. La ignorancia es aquello que tiene oculto y oprimido a los pueblos. Y la tolerancia es fundamental, respetar tus ideas y respetar mis ideas. Y no por eso tengo que estar de acuerdo. Y no por eso, exactamente. Tú has dicho acá, yo no puedo estar contigo, pero defiendo el derecho que tú tienes de expresarte. La libertad de emisión del pensamiento es clave y fundamental en toda res pública, en toda cosa pública, en todo Estado de Derecho, en todo aspecto republicano de gobierno. ¿Te das cuenta? En Estados Unidos, Estuardo, esto es fundamental. Sí, the First Amendment is the First Amendment, ¿verdad? Así es. ¿Te das cuenta efectivamente que en los países más dictatoriales lo primero que amenazan son los medios de comunicación, la información? Y mira todos los periodistas que están presos ahora en Venezuela, por ejemplo. En otros lados también. Cuba, por ejemplo, es uno donde la libertad de emisión del pensamiento está limitada. Y no tiene que ser solo ese estilo de
de regímenes también en las teocracias, ¿verdad? Irán, todo aspecto que genere intolerancia, Estuardo, limita la libre emisión del pensamiento. Todo este preámbulo que es importante traer a cuenta es que nuestra Constitución Política de la República, en sus considerandos, habla que todo el andamiaje jurídico tiene como fin proteger la dignidad de la persona y sus derechos humanos inherentes. Y un derecho humano inherente es informar y ser informado, y emitir y expresar libremente sus opiniones. Ese es el fundamento. A tal punto, Estuardo, que si no estoy mal, creo que el artículo 35 de la Constitución Política de la República, tú que eres locutor, establece efectivamente, y tú que eres periodista, la libertad de emisión del pensamiento sin censuras. Ni licencia previa. Ni licencia previa. Esa es una licencia previa. Esta es una hora. Guatemala, aquí viene algo. Me recuerdo yo en el tiempo de don Jorge Serrano Elías. Lo primero que hicieron fue intervenir los medios. ¿Por qué? El Serranazo. El Serranazo. El potencial que tiene. Y la encargada de la censura era Roxana Valdetti. Roxana Valdetti. Uh-huh. Y sale a la defensa. Por si no lo sabía, Radio Escucha, la encargada de la censura en tiempos de Serrano Elías era Roxana Valdetti. A ella tenían que llegar todos los medios para ver qué salía y qué no salía el siguiente día. Exactamente. Siglo XXI, yo estaba en siglo XXI cambió su nombre, se puso siglo XIV y salía todo en blanco y negro. Sí. Sí. De hecho salía más negro que blanco porque el siglo XIV, oscurantismo. Sí, oscurantismo puro, uh-huh. La Inquisición, la época de la oscuridad. Uh-huh. Ahora, sale a la palestra en ese entonces, y ahí como paradoja, un mismo familiar de don Serrano Elías, que era el presidente del Círculo Nacional de Prensa. Uh-huh. Y la pregunta es, aquí hay APG, me recuerdo que hay muchos aspectos, y el Círculo Nacional de Prensa, que yo estoy seguro que el día de hoy se va a expresar, va a ser un comunicado, una conferencia de prensa, aglutina a todo aquel que informa, que tiene el derecho humano de informar sin tener una licenciatura en periodismo. Uh-huh. Todo aquel que informa tiene derechos constitucionales, derechos humanos. Ahora te digo, la Cámara Guatemalteca de Periodismo fue la primera que se pronunció ayer desde muy temprano. Así es. Yo estaba esperando APG, y APG se pronunció, pero hasta en la tarde, noche, por ahí se pronunció. Pues yo estaba allá en el diario, estaba en Prensa Libre, sí. Y entró el comunicado de la APG, que queda ahí, pues, a cuadritas de Prensa Libre. La Alianza Evangélica, CACIF, y empezaron a entrar comunicados, pero de las 48 cantones de Totonicapán, o sea, de una diversidad de voces en Guatemala que creo que todo mundo siente que y regreso al 35 que mencionaste, porque si bien yo como periodista uso el 35 no protege mi emisión del pensamiento en cuanto periodista. La protege en cuanto ciudadano guatemalteco. Claro, así es, Estuardo. El 35 no fue hecho para periodistas, el 35 fue hecho para cada ciudadano, cada ciudadana. Claro, así es. Con base en los preceptos ya después de la Segunda Guerra Mundial. Primero el derecho a informar y ser informado, pero también el derecho a expresarte, que obvio en tiempos, y en Alemania fue donde mejor lo vimos, ¿verdad? No se podía hacer. Hitler no dejaba que alguien se pronunciara de manera diferente. Sí. Y ve, Estuardo, esto tiene que ver en muchos aspectos. Y yo te voy al Círculo Nacional de Prensa por el siguiente punto. Sí, era familiar de... Sí, te quiero decir el siguiente punto. Punto número 1 es de que se considera un informador, un comunicador de noticias, al que lee los periódicos en un mercado cantonal y emite opinión. ¿Sí? Aunque no tenga su licenciatura en periodismo, aunque no tenga conocimientos en política, aunque no tenga la voz de la terminal, ¿verdad? Claro, aunque no tenga conocimientos en antropología, aunque no tenga todas las características que habla este reglamento. Pero es que, Radio Escuchas, el reglamento pone unos requisitos. Yo no sé si ya te hiciste el ejercicio de si llenas estos requisitos. Mira, Estuardo, yo sí los lleno. Pues, yo hice el ejercicio. Tú sí los llenas. Yo sí los llené y yo digo, puchiga, pero para llenar todos esos requisitos, yo digo, todo lo que tuve que pasar. O sea, tengo 53 años, claro, de estar de estar en la lucha. Y digo, bueno,
Pues, pero estábamos hablando con Juan Francisco precisamente que van a ser 2-3 gente los que tienen esos requisitos. Pues, ahora, imagínate que el Tribunal Supremo, que el Congreso a través del Tribunal diga que los candidatos a diputados tienen que ser con conocimientos en política, en derecho internacional, economía, antropología, sociología y todo eso. Sin mucho, 2, 3, 4 profesores. No lo pueden limitar porque cualquier derecho ciudadano accedemos. Hay a más eso. requisitos para hacer una entrevista que para ser presidente, para ser presidente o diputado. Claro. Ahora, los formatos periodísticos, Estuardo, como es la libertad de emisión del pensamiento y la libertad de expresión, vienen de diferentes formas. En México se pretendió horrorosamente regularizar esto, pero fue un horror de graves consecuencias. Había un programa en donde a la gente no le interesan los aspectos analíticos, sistemáticos, las variables económicas, sino conocen al candidato como persona y como ser humano. Me recuerdo yo, si no estoy mal, el programa de Adal Ramones, que ponía a bailar a los candidatos presidenciales, los ponía a cocinar. Imagínate que si fuera este mismo formato, un periodista, tendríamos que pedir 10 días y decirle al Tribunal Supremo, fíjense que vamos a cocinar con el candidato, vamos a hablar de comida. Y esta es la receta. Y esta es la receta, y le pido la autorización, y tal vez queda en cuestiones de género dentro de los puntos que ustedes proponen. Pedir licencia para preguntar lo que, por ejemplo, Estuardo, tú traes aquí varios invitados y tú haces preguntas de lo que a ti te considere oportuno, de lo que tú creas. Y yo puedo emitir aquí opiniones, aunque sean totalmente tontas, pero son mis tontas ideas. Y tenés derecho a ellas. Y tengo derecho a emitirlas. Así es. Yo siempre pelearía por tu derecho a tus ideas. Así es. Ya brillantes o tontas, esa es un calificativo que la audiencia va. Ese ya no es mi calificativo utilizarlas de esa manera. Ahora, una ley sí, porque la ley es de aplicación general. Pero como dicen los gringos, you're entitled to your own opinion. Estás en todo tu derecho de mantener tu propia opinión. Que yo la admita, que yo la acepte. No tengo obligación de aceptarla. La lógica es que la emitís para que yo la acepte. Sí. Pero para emitirla, lo que dice la ley es sin licencia previa, artículo 35. Ahora, aquí esto... Eso de la receta me encantó porque imagínate tener que mandar la receta. Claro. Vamos a cocinar, hoy cocinamos, hoy hacemos tamales. ¿Quién fue aquella candidata que sacó una foto un año aquí en la casa haciendo tamales? ¿Verdad? Sí. Para Navidad. Y el año pasado volvió a sacar la misma foto aquí en la casa haciendo tamales y como las redes son las redes, toda la gente fue a ver la foto del año pasado y la foto era la misma. Entonces le empezaron a decir vieja mentirosa, vieja tal por cual y no sé qué, y no sé cuánto. Pero, ok, aquí cocinando con el candidato tal. Sí. Y ya tenemos aprobada la receta por esta unidad de medios. Imagínate que yo quiero saber el pasado de otros formatos de entrevista, es ir manejando. Tú ves tu vehículo, te subes en tu vehículo y pones al invitado a la par y hablemos de la historia. Yo quiero saber la historia del candidato, cómo fue su primaria, qué piensa, qué siente. A la gente, el ciudadano común ya no te va a pedir las variables económicas de la macroeconomía. No, él te quiere saber si le gustan los chicharrones con queso, con yuca, si... Eso le gusta al ciudadano y te digo, es parte del marketing político. ¿Están hablando de mí? Claro, claro. Y tú ibas y decir, mire, fíjese que 10 días con anticipación y vamos a hablar cómo fue su primaria, cómo fue su secundaria. Y es más, Estuardo, el último artículo dice que cualquier circunstancia que no esté regularizada se tiene que abocar para pedir permiso, para pedir autorización y para pedir luces al Tribunal Supremo. Es decir, como una ley en donde te dice, mire, cualquier cosa que usted quiera y tenga duda, véngase acá. Y aquí nosotros le decimos si sí o no. Y aquí le decimos si sí ni no. Bueno, yo quiero decirte, Estuardo, yo le tengo muchísimo aprecio, le tengo mucho cariño a Rudy. Tengo mucho aprecio al doctor Sagastume, que está ahí. Tengo mucho aprecio a Axel Maas, son profesores que han estado conmigo. A muchos de ellos, pero esta ley en particular... ¿Qué son magistrados? Son magistrados, esta ley en particular... ¿Qué pasó? La gran pregunta es...
¿Alguna Qué hipótesis de tu triste. parte de qué pasó, Ludwig? Mira, esta sí Estuardo, esta sí rebasó. Te quiero decir algo. Mira, ve, observa. Miren, estimados personas que me escuchan. La vida es un derecho. ¿Sí? Por supuesto. Claro, es un derecho. En Guatemala la vida es considerada un derecho. En los demás países no se considera un derecho, sino la condición necesaria para todos los derechos. Pero en Guatemala la tenemos como un derecho. ¿Y como derecho se puede limitar? Sí, la misma Constitución te habla en el artículo 18 que existe la pena de muerte. Sí. La misma Constitución te da el derecho, pero la misma Constitución te lo limita. No a menores de edad, no a mayores de 65, no a mujeres. Es decir, te da el derecho y te lo limita. En la libre emisión del pensamiento, la misma Constitución te dice que hay la libertad de pensamiento, pero la misma Constitución te establece ciertos límites. Sí. Y la ley de la emisión del pensamiento también es una ley de la Asamblea Nacional Constituyente, donde ellos la redactan, la publican y la promulgan. Y ahora, también te dice que no es delito, porque dice no constituyen delito, dice el 35. Claro, te regulariza. O falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos. No fue lo que hicieron anoche en la cama con su esposa. Sí, ahora. Eso es aparte. Eso no me interesa. Eso es aparte, eso es ahora, aparte. La decisión que tomaron hoy a las 8 de la mañana, esa sí me interesa. Eso sí. Ahora, ve, Estuardo. La misma Constitución te da el derecho y la misma Constitución del mismo rango constitucional te lo regulariza. Ahora bien, el derecho que está regularizado en la Constitución te lo regulariza un reglamento. No tengo el calificativo, no busco, trato de encontrar las palabras precisas para darle un adjetivo, un calificativo a buena esta, suerte, Ludwig, buena suerte. Sí, a esta situación. Mira, trato de verlo. Te voy a dar un elegante. Sí. Adefesio. Más o menos. Y un adefesio horroroso. Aquí yo todo educado diciendo adefesio, yo utilizando mi mejor léxico. Aquí con el doctor Villalta y el otro el que no quería usar. Me dice, me dice un amigo cuando leímos eso, me dice, olelo, me dice. ¿Cómo lo voy a leer? Esto es porquería pura, me dijo. Ese no se lee, se huele. ¡Olelo! Me dice, y yo me reía. Esto es porquería pura, me dijo. Esto no se lee, se huele. Entonces... se rechaza por mal olor. Aquí viene, digo yo, mira, Estuardo, abrogado por mal olor. Uno comete ciertos errores en tu vida, en la vida profesional, y tú sabes que errar es de humanos. Sí. ¿Sí? A veces en mi despacho, a veces me dan documentos y de repente le pongo el sello donde no era y rectifico. ¿Sí? O a veces digo, esto no era aquí la firma, rectifico. Pero un reglamento que pretenda limitar el derecho constitucional más importante en materia republicana y política y democrática de gobierno, firmarlo. ¿Y todo lo firmó? Sí. Digo yo, no estamos hablando, Estuardo, de patojitos de derecho. No estamos hablando de alcaldes que no saben de esto. Ni esto no es la pirulina ni el caminante. No. Y cuando uno lo lee, la Constitución es clara. Y a través de un acuerdo administrativo, te tronaste parte de la Constitución. Todos tus derechos republicanos, democráticos, de gobierno. Y con una serie de definiciones que tú dices, ahora imagínate el Facebook. Yo puedo publicar lo que a mí me venga en... Pero es Facebook, pues. Pero es Facebook, es una red de... Es una ley. Una cosa es una red social, otra es un medio de difusión masiva. Que de hecho está prohibido para el lunes, ya nadie puede, de los candidatos. Claro. Y partidos no pueden poner nada en Facebook ni Twitter. Qué delicado, muy delicado todo eso. Y eso no está en esta norma, eso está en la otra norma de medios de comunicación. Ahora, con el CIDI. Mira, otra de los aspectos que yo te dije que era preocupante, Estuardo, es efectivamente que el derecho político y la intervención política de entidades o de extranjeros está prohibida por la misma Constitución. Un noruego, un italiano, un francés,
O un colombiano no te viene a poner una agenda, no te viene a hacer manifestaciones, no te viene a pedir reformas, y mucho menos el órgano por excelencia político que regula la política y la democracia pida la intervención de un ente extranjero que coadyuve. Y es curioso porque hacen ese ente extranjero, la CICIG para más escuchas, hace todo esto y lo primero que prohíbe es que cualquiera que entreviste sea extranjero. Porque viste que la primera norma para poder ser entrevistador es ser guatemalteco. Sí. Sí. Esas son las contradicciones pero vamos a ir a corte. Te dejo una pregunta que para mí es, más allá que filosófica, es una pregunta práctica, o sea, del día a día. ¿A quién debe regular el Tribunal Supremo Electoral? Te dejo con esta pregunta. Según la norma, según la Constitución, según todo lo establecido en todo nuestro cuerpo legal, ¿a quién debe regular el actuar de el Tribunal Supremo Electoral? Vamos a corte, regresamos. Escuchas Libertópolis.com. Estás escuchando Libertópolis.com. Ideas con valor. ¿A quién regula o a quién debe regular el Tribunal Supremo Electoral constitucionalmente? No me refiero a lo que elucubremos en el tema, sino a lo que diga la Constitución, que al final es nuestro límite. Mira, Estuardo, el artículo 223, escuchen bien, el artículo 223, habla sobre el régimen político electoral. Y el funcionamiento del régimen político electoral le corresponde al Tribunal Supremo Electoral. ¿El régimen otra vez? El político electoral. Político electoral. Ok. Y lo concierne la formación y el funcionamiento de las organizaciones políticas, sean partidos políticos, asociaciones, fundaciones y comités cívicos. Y todo lo relativo al sufragio, a los derechos políticos, a los órganos electorales y al proceso electoral. Eso es. Ahora, te hago el siguiente parandón. Siguiente sigue. La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala le corresponde por autonomía el ejercicio fundamental del deporte en Guatemala, el deporte federado. Y va a regular todo lo concerniente a los deportistas. Pero viene la Confederación Deportiva Autónoma y saca su reglamento 666-2019, en donde regula que ningún cronista deportiva debe de hablar mal de ningún director técnico de los equipos de fútbol. Imagínate. Y vienes tú y dices, si el punto es relativo al deporte, a los jugadores, ¿y qué tiene que ver la libertad y emisión del pensamiento? Como que son dos parcelas distintas y distantes. Esta es una extralimitación de la Confederación. Un abuso de la Confederación, un abuso de autoridad, y podría, en cierto sentido, si no analizamos, responsabilidades de carácter penal. Ahora, imagínate todavía, yo, pues, no le des, no pesques al niño porque el niño es chillón. Sí. Él no sabe que el niño es chillón y el niño todavía lo pellizca. Pellizca, dicen. Imagínate que la Confederación en ese acuerdo 666 diga, para entrevistar a un jugador, previo a entrevista a un jugador, los cronistas deportivos deben presentar el listado de preguntas 10 días antes. 1. Y 2. Para ser entrevistador, para ser cronista deportivo, necesita haber tenido una medalla olímpica, ser guatemalteco. Y te ponen toda la lista, no pertenecer a ningún partido, a algún equipo de fútbol, no tener militancia ni en los rojos ni en los cremas, y así te vas. Y además de eso, ser profesor de física, educación media, una licenciatura en deportes, fisioterapia por lo menos, o en fútbol, que ahora ya también hay una licenciatura en fútbol, y sobre todo haber jugado por lo menos 5 años en la liga profesional y 5 años en la primera división. Bueno. Entonces, si cumple con todo eso, puede ser cronista deportivo y nos manda las preguntas y nosotros le aprobamos las preguntas para que se la haga al portero de, no sé, de Guastatoya, sí, por ejemplo. Sí.
de que es lo mismo que hizo el Tribunal Supremo Electoral. Oye, estoy de acuerdo en esto, Estuardo. Solo que tal vez con fútbol lo entendemos mejor, ¿va? Claro, y el radio escucha entiende perfectamente la importancia que nosotros tenemos de emitir nuestras opiniones y la importancia que ellos tienen también de opinar y de recibir información. Pero esto afecta a los partidos políticos. De hecho, Claro. los partidos políticos aquí son también, con todo el dolor que tengo al decirlo, pero Sí. también son víctimas de ese acuerdo. Claro, y aquí da suspicacias, Estuardo. Aquí da muchísima suspicacia. No. Piensa mal y acertarás. No dice. tendrá dedicatoria, ¿va? El punto es a qué candidato pretenden proteger, guarnecer del ataque agresivo que puedan tener a través de los medios. Buena pregunta, fíjate. Porque me parece... Buena pregunta, me quedé pensando. Porque fíjate... Me pasaron los 24 sí, en claro, la... claro, y te va... 22 después, porque Edwin ya le dijeron que no. ¿Eh? Después te van a agarrar 3 o 4 de Sí, todos ¿ves? los listados. Y el punto es como que fueran... como que esta ley fuera gendarme para la protección y para evitar lastimar la figura de un determinada candidata. Porque, ¿qué le importa al Tribunal Supremo Electoral si le piden la receta de cómo se hace el public, el pepián a una candidata? ¿Y qué si al pueblo le interesa? Si al periodista no quiere preguntarle, si no quiere ver el lado humano, ¿qué le interesa al Tribunal Supremo? Ahora, si te dice, mire, esta pregunta no, esta pregunta Pero sí. fíjate que saquemos el publique de una vez. ¿Sí? Solo nos quedamos con la puliquera, ¿qué es esta? ¿Sí? Está la puliquera, radio. Que hay inversión. Dice mi amigo. Que hay Dice inversión. mi amigo, un periodista sin panza no inspira confianza, dice. Cabal. Ala, yo he de inspirar demasiada confianza. Pero mira, entonces, ¿qué es esto? Conocer un lado. Y es curioso, porque fíjate que aún viendo, por ejemplo, hagan una enchilada. O cuénteme de cómo comía usted. ¿Qué comida guatemalteca no le gusta? Bueno, ya es que no le gustan los chiles rellenos. ¿Y sabe cómo se hacen? No. No le gustan los chiles rellenos. Como cuando, ¿cómo se llama? Bush dijo que no le gustaba el brócoli. Y llegaron camiones y le fueron a tirar camionadas de brócoli enfrente de la Casa Blanca. Claro. Y mira, Estuardo, Pero te digo, ese es el mercado, eso es parte Sí. de la información. Por ejemplo, a Bill Clinton lo pusieron a tocar saxo y les gustó y ganó mucha popularidad. ¿Sí? Sí, pero aquí los que salen también, digamos que no sea el 100% de los partidos políticos. Sí. 1 o 2 salen protegidos, pero el 90% de los partidos salen fregados porque no tienen otra forma de presentarse. Claro, Estuardo. Claro, y sobre todo te dan una agenda de lo que tú podrás preguntar. Pero gastronomía no se puede preguntar porque no está en la agenda. No está en la agenda. Familia tampoco. ¿Cómo vas a preguntar qué se siente criar un hijo? ¿Cómo vas a crear cosas que a la gente... Mira, a la gente vota por el candidato que le agrada, que le gusta. La política es emocional al final. Totalmente, Estuardo. Cuando era 80% emocional. 80% instintiva, instintiva. 15% emocional y 5% racional. Racional. Imagínate que yo haga mi dossier de plan de gobierno de 800 páginas y se lo dé a cada ciudadano. No. No. ¿Sí? Pero si yo digo, miren, yo sé lo que es criar un hijo, me es difícil. Miren que mi patojo es... sí, yo también tengo un... Sí, él me conoce. Sí, es igual que yo. Y recuérdate que pastor evangélico. Claro, la gente vota por el quien le agrada, por sus congéneres, porque le hace más empatía. Sí, ¿ves? Otra de las cuestiones que es interesante y muy analítico, Estuardo, es la comunicación que está haciendo el Tribunal Supremo Electoral. ¿Cuál? ¿Cuál? Ojo. O la falta de. Ojo, mira, Estuardo. Si yo vengo acá, ¿sí? Y traigo mi banderita de Venezuela y con el dedo acá, ¿qué es lo primero que me dicen? Está a favor de Maduro. Si yo vengo acá y traigo la bandera de Israel y con la mano hacia abajo, ¿qué me dice? Palestino. Claro, usted es palestino. Ahora, si yo pongo una ideología política en la bandera del Tribunal Supremo Electoral a la par, estoy dando una agenda política, comunicativa de política.
Ya te entendí. ¿Me entiendes? Ya. Ojo, Ya. y aquí viene. ¿Y cuál es la agenda que representa eso? ¿Cuáles son los intereses y la ideología que ha inculcado dicha agenda? Pues eso es puro socialismo lo que están haciendo ellos. Estuardo. Porque lo primero que busca socialismo es, y eso está claro en la agenda socialista del siglo XXI, de, ¿cómo se llama? Stefan, del alemán. Claro. El Dietrich Stefan. Sí. Que fue el que le dio todos los elementos a Chávez para incorporar el socialismo del siglo XXI. Claro. Fue asesor de Chávez y ojo que él escribió desde México, Sí. más que desde Alemania, pero es alemán. Y sí, fíjate que el primer paso es, de hecho el primer paso no es ni control de los medios, el primer paso es control del sistema electoral para llegar al control del poder por medios democráticos. Así es. Y esos son los golpes, Los soft. perdón, el golpe blanco, Sí, pues. suave Sí, pues. de gobierno. Por ejemplo, mira, Estuardo, estamos acá y tú colocamos la bandera de Guatemala acá, Ajá. ¿sí? La bandera de Libertópolis acá y la bandera nazi acá. Ah, no. no van juntos. No. Claro, Dios guarde, va. Dios guarde. Ponemos la bandera de Guatemala acá, la bandera de Libertópolis acá y la bandera de comunicaciones acá. Tampoco. Tampoco. ¿Por qué? Porque esto representa un sesgo de pensamiento ideológico político. Sí, pues. ¿Me comprendes? Sí, pues. Es decir- y eso la audiencia ya sabe. Sí, La audiencia. no, pero aquí viene, la cuestión es del árbitro. Ahora, vengo el árbitro y el árbitro va a pitar y tiene el logo del Comunicaciones o del Municipal o el de Guastatoya en Su uniforme. su uniforme. Sí, ¿Qué me ya está no. diciendo? Sí, que no es. La imparcialidad. Ojo. Yo soy abogado, he visto audiencias y hay audiencias donde el juez le dice a la otra parte, licenciado, gusto saludarlo, qué bueno ver. ¿Qué te doy a entender? ¿Tú piensas que ya va a favorecer? Sí, pues. Ojo, la imparcialidad, hay aspectos objetivos y aspectos subjetivos. Pero aquí los más visibles son los subjetivos. Ojo, y así como decía mi abuelita, ¿va? Mire, mi hija le decía a mi abuelita, a mi hermana, no solo hay que ser honesta, hay que demostrarlo, le decía. Pues sí. No solo hay que ser imparcial, hay que demostrarlo. Sí, porque la agenda ideológica de 99-2019, a la aranchucha está pintado, pero así adentro, afuera, por todos lados. Claro. Y así huele también, por eso Así se huele. pusieron a hablar. Claro, entonces el punto es que es preocupante. Preocupante porque es un árbitro y un árbitro no debe sesgar por sendas afirmativas o negativas, ni demostrar inclinación, ni limitar derechos humanos fundamentales. Podríamos haber esperado esto del Congreso, podríamos haber esperado esto del presidente, pero no del árbitro que busca la democracia. Sí, pero fíjate en que esto. aún en el Congreso, yo en cierto momento lo esperaría por una razón sencilla. Quiero ver quién es quién en el Congreso. Sí. Quiero ver quién está de este lado, quién está como un partido político, ¿verdad? Su dirigente dice que son izquierda democrática. Otro su dirigente dice que están movidos un cachitito más al centro, pero no llegan a centro derecha. Otro dirigente dice que son la socialdemocracia. Otro dirigente... La cuestión es que hablas con 5 dirigentes y te salen con 20 ideologías cada uno. Sí. Ya no hay esa definición. Ahora, en este documento sí hay una definición clara de control de la sociedad y eso se llama socialismo. No hay otra forma. Que no hay otro nombre para eso. Mira, Estuardo, el hecho que te propongan a ti una agenda no solo es ridículo, sino que se está sesgando determinados aspectos. Igualdad. Lo decías al principio. Género. Lo primero que los dictadores buscan no es ni controlar los ejércitos, No, es controlar los medios. así es. Al controlar los medios se controla el pensamiento. Sí, pues. Lo que hizo aquel allá en Egipto, bajó el switch y se quedó todo el mundo sin internet. Así es. Y YouTube, ahí es donde nace YouTube Social, ¿verdad? Así es. Donde si Así tenías YouTube, me lo pasabas a mí y todos nos pasábamos. Y fíjate que cómo es eso, que tuvieron que buscar formas en las que no hubiera conectividad, pero que todos estuvieran en la misma Sí. sintonía. Impresionante. Ahora, te voy a explicar los cambios trascendentales del mundo, del Estado y del gobierno. Nace a través de Gutenberg.
Cuando Martín Lutero, en la Universidad de Wittenberg, Martín Lutero no solo era abogado, era teólogo, era profesor universitario, y en la Universidad de Wittenberg, que hay una iglesia, todas las iglesias eran papales, pone sus 95 tesis. La puerta el 31 de octubre, ¿va? Pone sus 91 de 1717. Sí. Viene, las coloca, ¿y qué hicieron los patojos 1500, estudiantes? 1517. Vienen los patojos, y ¿qué hacen los patojos? Agarran esas tesis como panfletos de guerrilla y lo empiezan a publicar con la cuestión de Gutenberg, y todo el mundo empieza a leerlo. Fue el primer bestseller, a propósito. Exactamente, entonces vienen las 95 terminó tesis. En España, claro, terminó en Portugal, todo el mundo lo leía. Terminó en Francia. Un pensamiento y una expresión que dividió el mundo en estados católicos y en estados evangélicos. Sí. Y como es tan poderoso el pensamiento, pretendieron limitarlo. Pero no pudieron. No pudieron. Ahora, y la limitación era controlar las imprentas, ¿verdad? Claro, si así es que tú controlas la imprenta, controlas los medios. Tenés que meterte a McLuhan, porque acuérdate que McLuhan en Galaxia Gutenberg precisamente es uno de los puntos que desarrolla en Galaxia Gutenberg. Sí. Por eso el libro se llama Galaxia Gutenberg. Sí. ¿Cómo es que al final nuestra liberación en la segunda era de la comunicación? Disculpen las escuchas, pero esto ya es teoría de la comunicación alta. Hemos venido de ser auditivos hasta la imprenta. Sí hay escritura y hay de todo, pero no hay esa capacidad de copiarlo a niveles masivos. Así es. Es Gutenberg quien da esa posibilidad, y junto con la Biblia, las 95 tesis es un libro que también sale. Acuérdate, la primera versión, Reina Casiodoro de Reina, y vienen todas estas versiones para español. Que eso era radical, eso era revolucionario. Claro. Que no tenía el dinero para comprarla, pero que alguien tuviese acceso a la Biblia era como Francisco Pérez de Antón lo desarrolla muy bien en Cisma Sangriento, ¿verdad? Y podemos ver ahí el análisis de la Iglesia Católica. Correcto, pero lo que tenían que hacer era controlar la imprenta, porque así paraban el hecho que se reprodujeran las 95 tesis, lo cual no pudieron hacer. Claro. Por ejemplo, tú ves, mira, Estuardo, y controlar los medios, ahora, control de medios, cuando tú ves Estados Unidos, cuando tú ves a Rusia, hoy hay dos canales importantes de filtración y manejo de información: La Voz de las Américas y Red T Español, que son rusos y estadounidenses. ¿Por qué la importancia a nivel geopolítico de todos estos medios? Porque la información es valiosa, Estuardo. Lo más valioso. Lo más valioso. Ahora, que en el régimen democrático representativo, un tribunal que es el árbitro te ponga una agenda disfrazada y te regularice la emisión del pensamiento, no se ha visto. Solo en México se vio. Pero lo reviraron también, claro. Así como entró, salió. Sí, pero es triste, es preocupante. No hallo las palabras para decir la preocupación. Yo te voy a decir la palabra para eso, es el socialismo. Sí. Sí, así principiaron así principiaron esos movimientos que socialistas. Tú, como árbitro, permitas esto. O como ciudadano. Y como uno como ciudadano, o sea, es una situación. Yo estoy totalmente convencido que ahorita a las 8 lo quitan, pero a golpe dado ya quedó en evidencia. Sí, ¿cuáles son las intenciones? Sí, ya quedó en evidencia, y te digo, aquí hay, lo más importante es evitar que haya sombra o mudanza de duda. Tenemos que ir a corte de duda y de culpa, y más aún, voy a usar una palabra tal vez mal empleada, pero quiero usarla en la manera que entendamos todos. ¿Hay delito? Pregunto, dejo esa pregunta aquí. Vamos a corte. Ánimo, regresamos. Encuéntranos en Facebook y deja tus comentarios. Facebook.com/libertopolis.com. Agréganos a tu Facebook. Esta mañana con el doctor Ludwig Villalta me dejaste pensando y me dejaste más asustado, porque yo lo miraba como un decreto, sí, el 35, pero no había visto esos
recovecos, esas cosas atrás, esas motivaciones ideológicas atrás, que sí me asusta, porque es socialismo puro. Mira, Estuardo, uno de los emperadores romanos sabios, que era guerrero, era sabio, era emperador, fue Marco Aurelio. Correcto. Y Marco Aurelio dice, cuando tú quieras ver lo que mueve el espíritu de una cosa o circunstancia, verifica cuál es el espíritu que lo mueve. Ante una ley tenemos que ver cuál es el espíritu que lo mueve. Y ante muchas circunstancias tenemos que ver el espíritu que lo mueve. Y partiendo de tu pregunta que muchos nos han preguntado si hay responsabilidad, ve, Estuardo, hay una frase en derecho penal que es el iter criminis, es el camino del delincuente o las etapas evolutivas para la comisión de un delito. Está el delito consumado cuando efectivamente fulano mató a mengano, se consumó. Está la tentativa imposible cuando realmente tú quieres cometer el hecho por medios inadecuados e imposibles. Está la tentativa. Y la tentativa es cuando tú utilizas los medios pero por circunstancias ajenas no se logra consumar. Existen los ilícitos que es violación a la Constitución. Cuando se pretende a través del empoderamiento de un órgano violentar la Constitución. Y aquí viene a discutirse si es en delito consumado o bien es tentativa de violación a la Constitución. Sumado a lo siguiente, la responsabilidad es de la quien firma, no de quien lo hace. ¿Todos firmaron? Una sentencia, ¿sí? Una sentencia es responsabilidad de quienes la firman, no de los que la redactaron. No. Ahora bien, el punto es ¿quién lo hizo? Aquí no importa quién lo hizo. Es quien lo Aquí firma. importa quién lo firma. Exacto. Entonces aquí viene mucha tela que discutir, muchas circunstancias que analizar y preocupante, y muy preocupante, muy preocupante esta situación. Yo estoy totalmente convencido, seguro que ahorita lo anulan, lo derogan, lo abrogan este acuerdo, porque era un simple acuerdo administrativo, queda sin vigencia, y lo más preocupante es que la jefe especializada de medios te diga que desconoce su origen, su naturaleza, sus motivos, y ya apareció, se firmó, y los motivos, los argumentos, ¿Y quién lo tenía que hacer efectivo? Ella. Ahora, también hay otros aspectos, claro, todo el aspecto econométrico de la administración. Correcto. ¿Cuánto te costó a ti este acuerdo? Pero hay un costo todavía más alto, que no claro, no es el costo de que se oportunidad. pagó y el costo que te iba a limitar. Gracias a Dios no se limitó. Pero ¿cuánto se pagó? No, ahorita no sabemos. Ahorita todavía está. Ahorita todavía está. Ahorita está en ese limbo de ya está firmado y todo. ¿Qué tal si mañana se les ocurre publicarlo en el diario oficial? Claro, Dios guarde. Pero ¿cuánto le costó a los juristas nacionales o internacionales que redactaron eso? Porque en sentido estricto no nació la vida jurídica. Nació muerto, Estuardo. Nació muerto. No sé, pero si todavía en la necedad de los socialistas ahí en el Tribunal Supremo Electoral se les ocurre publicarlo mañana en el Diario de Centroamérica por presiones de los colombianos que redactaron esta babosada. Podría ser, presentan las inconstitucionalidades y de naturaleza sería nulo ipso iure, nulo de pleno derecho. Y nadie en la CC es que también, claro, pero nadie también en la CC si nadie está obligado a acatar órdenes estrictamente ilegales. Esto es una orden estrictamente ilegal. Totalmente. Ahora, el punto es que también yo creo que se pueden plantear amparos en riesgo y aquí tendría que accionar inmediatamente el Procurador de los Derechos Humanos, ipso facto. Pero si es un socialista que también le encantan esas babosadas. Claro, pero imagínate, esa sería su obligación. Ahí era un incumplimiento. Qué casualidad que ahí sí no actuaba. Claro. Está viendo que uno de los derechos fundamentales, como lo dijiste, el republicanismo, está en un peligro inminente. Ahí no reacciona. Sí. Como no es el colombiano, no reacciona. Triste, Estuardo. Triste. Como no es el colombiano, no reacciona. Vamos al corte. Decía mi abuelo, candil de la calle y oscuridad de su casa. Oscuridad de la casa. Sí. Están varios escuchas preguntando acerca del delito, ¿verdad? Pero dijiste algo que creo que tenemos que entender. Culpable es quien firma, no quien redacta. Eso estemos claros, ¿verdad? Así es esto. Tu firma genera responsabilidad. ¿Quién lo hizo? Eso es lo de menos. Quien lo firma es la responsabilidad. O sea, los colombianos no tienen, al final del día no tienen responsabilidad aquí.
¿Y qué responsabilidad van a tener? Ellos lo hacen, pero lo firmaron aquellos que te conté, los magistrados. Claro, su firma es la que vale. Aún que no haya nacido a la vida jurídica. El término legal es que nace muerto. Nace muerto. Es un feto jurídico, muerto, un aborto jurídico. Es una ley que violentó la Constitución y nace muerta. O sea, es así. El punto es la responsabilidad de los que pretendieron violar la Constitución en grado de tentativa. El punto es de quienes pretendieron violentar la Constitución. En grado de tentativa. En grado de tentativa. Así es. Es que sigo pensando en qué momento firmaron o no lo leyeron. No lo sé, Estuardo. No sé, realmente no lo sé. No sé si hay presiones ahí. Era un documento tan importante que uno lo tiene que leer y uno tiene que reflexionar. A mí me ha tocado que firmar en mi vida profesional muchos documentos. Y yo siempre he tenido a una persona de mi más entera confianza que me revisa los documentos antes de firmarlo. Luego lo reviso yo. Por la importancia de tu firma, Estuardo. Porque tu firma tiene valor y tiene responsabilidad. Tú no puedes firmar un cheque en blanco. Tu firma tiene valor y responsabilidad. Se desvalorizaron las firmas de esas personas. No lo sé. Yo creo que estamos hablando de doctores en Derecho. Dejemos el término doctores porque, a mi parecer, Estuardo, hay mucho doctor con título y hay muchos títulos sin doctores. Correcto. El punto es que son árbitros, ellos son magistrados. Sí, pues, sí, tenés razón. Legalmente, constitucionalmente están ahí para ser árbitros. Sí, entonces, y están para regular la conducta de los partidos políticos, asociaciones políticas, comités cívicos. Sí. No mi conducta como ciudadano, no tu conducta como ciudadano. Claro, claro. Entonces el punto es la arbitrariedad, su rol de árbitro. Ese es el punto. Ser doctores o no ser doctores, yo he visto muchos doctores que les hace falta mucha capacidad. Sí, yo también. Pero también la cuestión es de que son los magistrados. Y mucha gente que admiro, que sin doctorado y todo, su capacidad es... Su investigación, son académicos de vida. Y tú escuchas doctores, postdoctores y todo, y nunca han publicado un libro porque tienen miedo de que lean sus ideas de sus tesis. Sí, pues. Gracias, Luis. Tenemos que terminar aquí. Me dejas en una reflexión. ¿Qué fue lo que dijo el emperador, verdad? Que para entender una acción, hay que ver el espíritu que lo mueve. Hay que ver el espíritu que lo mueve. El espíritu es lo que me preocupa del 99, 2019. Así es. Y que intenten la primera, fallamos. Intenten la segunda, fallamos. Y que sigan intentando. Que los socialistas sigan intentando. Que para eso viven, para eso trabajan, no tienen que hacer otra cosa, para eso les paga la cooperación internacional, para eso les paga la CICIG, para eso les paga un montón de gente. Solo eso hacen. Nosotros tenemos que salir, producir, hacer, ver otras responsabilidades. Porque nosotros producimos, ellos no producen nada. Bueno, producen estos mamarrachos. Adefesio te dije yo, pero bueno. Sí. Sigue la academia, ¿verdad? Seguimos en la academia, Estuardo. Estamos analizando todas estas circunstancias. La academia es el 5084-5444. ¿Otra vez? 5084-5444. Ahorita estamos preparando lo que es un curso sobre teoría de la prueba penal. Recuérdate, Estuardo, que mis dos libros, Teoría de la Prueba Penal y Sana Crítica Razonada, son bases en posgrados, lo tienen la gran mayoría de jueces penales, y contamos con profesores especializados que nos aportan grandes conocimientos, el doctor Luis Arturo Archila, el doctor Mario Sancler, el doctor Omar Rivera, hay cantidades de doctores especialistas en derecho probatorio, en la prueba penal. No es lo que tú digas, sino lo que tú pruebas. En un juicio no es lo que tú digas, sino lo que tú pruebas. Yo puedo decir muchas cosas. Así es.
Son las pruebas las que al final hablan. Y eso vamos a tratar posteriormente en este curso. Que ¿Otra vez el teléfono? 5084-5444. ¿Y en redes sociales? Academia de Ciencias Penales y Derechos Humanos de Guatemala. Muchas gracias, Luis. Muchísimas gracias. Gracias por las reflexiones, gracias por hacernos pensar, gracias por demostrar que sí tenemos que ver siempre el lado oscuro de la luna también, ¿verdad? Sí. The Dark Side of the Moon, como decía Pink Floyd, un gran disco de Pink Floyd, pero que viene de una idea muy antigua, ¿verdad? De qué hay en el lado oscuro de la luna. Viene de culturas antiguas. Y lo sigo preguntando, ¿qué hay en el lado oscuro del Tribunal Supremo Electoral para quitar la luna? Mi nombre es Aro Zapeta. Mi profesión es Guatemala. Buenos días. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.